El viaje del té desde China hasta Inglaterra es una historia que abarca siglos y continentes, involucrando a poderosos imperios comerciales, realeza y cambios culturales. El té, una bebida con profundas raíces en la historia china, eventualmente se integró en la vida inglesa, transformándose de una bebida exclusiva de la élite a una obsesión nacional. A continuación, un vistazo más profundo a la fascinante historia de cómo el té viajó de Oriente a Occidente. El consumo de té en China se remonta a miles de años, posiblemente tan temprano como el 2737 a.C., cuando se dice que el legendario emperador chino Zenón descubrió el té después de que unas hojas de una planta de té cayeran en su agua hirviendo. Para la dinastía Tang, 618 a 907 DC, el té ya era una parte bien establecida de la cultura china, usado con fines medicinales, espirituales y recreativos. Durante la dinastía Song, 960 a 1279 DC, el cultivo y el consumo del té habían evolucionado hasta convertirse en una tradición elaborada. Los europeos tuvieron su primer encuentro con el té a principios del siglo XVII. Durante este tiempo, las naciones europeas estaban expandiendo sus imperios y estableciendo rutas comerciales con Oriente a través de la exploración marítima. Los portugueses fueron de los primeros comerciantes europeos en interactuar con China, ya que habían establecido una presencia en Macao para 1557. Sin embargo, fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602, la que comenzó el flujo constante de té hacia Europa. Los comerciantes holandeses trajeron té de China a Europa a través de sus rutas comerciales en el sudeste asiático. A principios de los años 1600, el té comenzó a aparecer en Ámsterdam, donde fue introducido a la alta sociedad holandesa. Los holandeses fueron los primeros en popularizar el té en Europa, y para 1610 ya estaban enviando pequeñas cantidades de té desde los puertos chinos hacia los Países Bajos. El té no llegó a Inglaterra hasta alrededor de 1660, cuando se sirvió por primera vez en la corte de Carlos II. Esto se atribuye en gran medida a Catalina de Braganza, la esposa portuguesa de Carlos II, quien era amante del té. Ella llevó su afición por el té a la corte inglesa, y su hábito de beberlo ayudó a popularizar la bebida entre la aristocracia inglesa. En ese momento, los ingleses todavía importaban té a través de comerciantes holandeses, ya que Inglaterra no había establecido fuertes lazos comerciales con China. El té era una mercancía rara y costosa, disfrutada solo por los miembros más ricos de la sociedad. El punto de inflexión más importante en el comercio del té en Inglaterra ocurrió con la participación de la Compañía Británica de las Indias Orientales, EIC, por sus siglas en inglés, fundada en 1600. Inicialmente, la EIC se enfocaba en importar especias, seda y otros bienes de Oriente, pero para la década de 1670, el té se convirtió en un artículo de gran importancia comercial. En 1664, la Compañía de las Indias Orientales hizo su primera importación directa de té desde China, trayendo 2 libras y 2 onzas de té. Durante las siguientes décadas, la demanda de té se disparó en Inglaterra. La compañía se involucró profundamente en el comercio del té, trayendo grandes cantidades desde Cantón, Guangzhou, el principal puerto para el comercio europeo con China. El comercio del té con China estaba altamente regulado por el gobierno chino a través del sistema de Cantón. Desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, los comerciantes europeos estaban confinados a realizar negocios únicamente en Cantón. El Kong, un gremio de comerciantes chinos, controlaba el comercio entre los mercaderes extranjeros y los proveedores chinos. Aunque el sistema de Cantón era muy lucrativo para ambas partes, también era restrictivo, ya que los comerciantes europeos tenían poco acceso al interior de China. A pesar de estas limitaciones, la Compañía Británica de las Indias Orientales se convirtió en uno de los principales importadores de té chino, estableciendo una poderosa ruta comercial entre China, India e Inglaterra. A principios del siglo XVIII, el té se había convertido en una parte integral de la vida social británica, a pesar de su alto costo. Estaba grabado con impuestos considerables, lo que solo añadía a su estatus como artículo de lujo. La aristocracia y la clase media adinerada disfrutaban del té como parte de su vida diaria, y se volvió de moda organizar tertulias donde se servía té en tazas de porcelana y cubiertos de plata importados de China. La tradición del té de la tarde se atribuye con frecuencia a Ana,
la duquesa de Bedford, a principios del siglo XIX. Ella introdujo el concepto de acompañar el té con refrigerios ligeros, como sándwiches y pasteles, por la tarde, lo que eventualmente se convirtió en una querida tradición inglesa. A medida que el té se consolidaba como un pilar de la cultura británica, el gobierno británico buscaba reducir su dependencia de China para el suministro de té. Este deseo contribuyó al establecimiento de plantaciones de té en India y Sri Lanka, entonces Ceilán, durante el siglo XIX. Los británicos comenzaron a cultivar té en Assam y Darjeeling, utilizando semillas que habían sido introducidas clandestinamente desde China. Esto marcó un cambio en el comercio mundial del té, ya que India y Sri Lanka se convirtieron en importantes productores de té, reduciendo la dependencia británica del té chino. Sin embargo, durante los siglos XVIII y principios del XIX, el té chino seguía siendo altamente valorado y era una fuerza dominante en el comercio global. La creciente demanda británica de té eventualmente provocó importantes desequilibrios comerciales entre China y Gran Bretaña. Los británicos compraban grandes cantidades de té, pero China mostraba poco interés en los productos británicos. Para contrarrestar esto, la Compañía Británica de las Indias Orientales comenzó a exportar opio desde India a China a cambio de plata, que luego usaban para comprar té. Este comercio ilegal de opio contribuyó al estallido de las guerras del opio entre Gran Bretaña y China a mediados del siglo XIX, lo que eventualmente debilitó a la dinastía y abrió China a una mayor influencia y comercio europeos. Hoy en día, el té es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y Gran Bretaña sigue siendo conocida por su afición al té. Aunque el té originalmente provino de China, su cultivo se extendió globalmente, y marcas británicas como Twinings y Lipton ahora son nombres reconocidos en los hogares. La historia del viaje del té desde China hasta Inglaterra es un reflejo de las dinámicas del comercio global de los siglos XVII y XVIII. La introducción del té en Inglaterra por parte de comerciantes holandeses y portugueses, su popularización a través de Catalina de Braganza, y el papel de la Compañía Británica de las Indias Orientales en la expansión del comercio de té, ayudaron a consolidar el té como un elemento esencial de la vida británica.